ahí nos pueden dejar sus comentarios y por supuesto nosotros vamos a estar leyendo y haciendo esta, vamos a estar, por supuesto, entonces respondiendo cualquiera de las preguntas que ustedes consideren que son de su importancia. ¿Y por qué no? Vamos entonces también a interactuar con ustedes para que ustedes nos puedan decir qué se puede entonces hacer con los diferentes temas. Bueno, el día de hoy estamos transmitiendo desde Arequipa, Perú, específicamente un sector o una región totalmente minera desde 1886, que fue lo que encontré en la historia. Desde 1886 se está desarrollando la minería aquí en Arequipa. Y principalmente, ¿por qué? Porque hay unas áreas, incluso hay una mina que se llama Cerro Verde, que también averigüé, porque el mismo mineral ya estaba tan expuesto que daba una coloración verde a la montaña o al cerro. Por eso que se llama Cerro Verde y por eso que el proyecto se llama Cerro Verde. Pero no hemos venido solamente a hacerle publicidad a Arequipa. Hemos venido a aprender, hemos venido también a ver cómo se hacen las cosas acá en materia ambiental, cómo ellos trabajando en un área árida y seca pueden producir no solamente minerales, sino también algunos otros rubros o algunos otros sectores de la economía de la región también prosperan, independientemente del clima, independientemente del tipo de suelo, también se puede hacer algunas otras actividades. Y es muy importante porque vamos a llevar algunos videos y están saliendo otros videos, porque también hay que anunciar que nuestro amigo Abel Olivares y Naomi se encuentran también aquí en Arequipa. Hoy están en Lima, pero se encuentran acá también filmando, haciendo algunas entrevistas y que van a subir también entonces a sus plataformas y nosotros también les vamos a dar también algo de movimiento, ¿no? A esos videos para que todos lo podamos ver. Acá se está celebrando en este momento el Perumín. El Perumín es con su convención número 37, aquí lo vemos, Perumín, convención número 37, que hay que destacar algo, es la número 37, pero se celebra cada 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que son 70 en materia de minería que se están haciendo aquí en la región. ¿Y por qué se hacen acá? Porque yo también lo pregunté, ¿por qué se hacen aquí en Arequipa y no en tal vez en Lima o algún lugar más con mayor conectividad desde el punto de vista aéreo y todo lo demás? Y bueno, y es porque esta región es una de las regiones con más historia en temas mineros a nivel nacional, o en este caso a nivel peruano. Entonces, aquí es donde convergen la mayoría de los proyectos, o mejor dicho, los especialistas mineros durante mucho tiempo y por eso se hace acá en, se está haciendo acá entonces en Arequipa. Conocer también a las personas que los organizan. Hemos podido también conocer cómo se hace minería responsable. Recuerden que esa palabra minería responsable le hemos estado conversando durante mucho tiempo. Bueno, principalmente, ¿por qué? Porque cómo involucrar a la sociedad en esto, cómo involucrar a la parte ambiental en esto. Y queríamos entonces ya, conociendo con propiedad, porque una cosa es lo que uno ve en libro, una cosa es lo que uno puede ver en internet, una cosa es lo que uno puede ver en YouTube y todo lo demás, pero venir, conocer y llevarle la información correcta, hablando con los especialistas, hablando con los protagonistas de todo esto que se está desarrollando hoy en día, ya uno puede hablar con propiedad. ¿Y por qué hacemos este esfuerzo? Este esfuerzo lo hacemos porque ustedes se lo merecen también. Ustedes merecen que nosotros les demos la información veraz, de primera mano y hablando siempre con las personas que saben. Entonces, siempre se nos criticó o se nos está criticando el tema de que la minería solamente se puede hacer en el desierto y eso es totalmente falso.
Primero, una de las cosas que hay que aclarar, el, el suelo árido y el clima, que no estamos en un desierto, por supuesto, aquí en Arequipa, pero el clima cambiante por las cuatro estaciones y el suelo seco y árido no es producto de la minería. No es producto por el cambio climático, no es producto porque las personas hicieron las cosas mal, es producto de todos estos cambios climáticos que ha tenido el planeta durante siglos. O sea, cuando llegaron aquí los originarios, ya el clima estaba así, ya la tierra estaba así, ya la vegetación estaba así. O sea, no tiene nada que ver con lo que es la parte del desarrollo de la minería o cualquier otra actividad aquí en la zona. Eso por un lado. Por otro lado, que la minería acaba con todo el agua, que la minería consume todo y que las personas se están muriendo de sed y de hambre y con enfermedades producto de las actividades mineras. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque estoy casualmente al lado de un río en donde corre, por supuesto, y estoy prácticamente en el centro de la ciudad, donde corre agua todo, o sea, 24/7, eso por un lado. Por otro lado, también aquí aprovechan mucho lo que es el agua del ambiente, o sea, lo que vendría siendo la niebla. Se recuerdan que nosotros subimos a Instagram y a YouTube unos videos de los atrapanieblas. Bueno, esos atrapanieblas en esta región se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque utilizan el agua del ambiente. Y ustedes me dirán, ¿cómo hay agua en el ambiente? Eso es fácil. Y nosotros en Panamá tenemos un problema de demasiada agua realmente para ciertas actividades. Enciendan el aire acondicionado y váyanse a la parte de atrás donde está el compresor y vean cómo gotea agua. ¿Esa agua qué es? Porque el aire acondicionado por un lado reseca el área para enfriarlo y por el otro lado entonces toda esa humedad que está dentro del cuarto, dentro de la habitación, entonces lo saca en forma de agua por la parte de atrás. Entonces, ¿qué pasa durante la noche? Durante la noche el cambio de temperatura hace que se humedezca el aire y entonces con estos atrapan nieblas, atrapan estas nieblas y la utilizan para el cultivo. Pero además de eso también tienen un eficiente sistema de recirculación de agua, por otro lado. Y eso significa que la planificación es lo más importante para nosotros poder hablar de si tenemos o no tenemos agua en una región o en algún sector. Y esto no es producto tampoco del tema de que si falta agua o hay suficiente agua es producto de problemas con la minería o con cualquier otra actividad económica que se encuentre en el área. No, no sucede de esta forma. Pero sin embargo, si las ciudades, si los gobiernos, si los países se organizan y planifican adecuadamente con respecto al tema del agua, por supuesto podemos tener eficiente consumo y también aprovechamiento de este vital líquido que es el agua. Entonces tampoco está faltando el agua en el área de Arequipa, como algunos dicen. El agua es muy fría, muy rica también y de muy buena calidad. Y vuelvo y repito, estoy en el centro. Eso es una de las cosas que también queríamos aclarar. Vamos a llevar videos, por supuesto, de lo que estoy hablando para que ustedes puedan verlo y también hacer sus comentarios, por supuesto. Por otro lado, también, otro de los mitos que hemos venido a verificar si no se puede hacer turismo con minería. Arequipa es una ciudad antigua en el centro, muy bonita, en donde mantiene también su aspecto colonial, del cual lo protege mucho y está todos los días, independientemente si hay o no hay alguna convención aquí en el área, está visitada constantemente por turistas. Ellos han aprovechado algunas áreas para tener algunos miradores, para poder ver, porque también nosotros, bueno, aquí en Arequipa, Arequipa está en una ciudad que está en la falda de tres volcanes. Y entonces hay miradores para poder ver esas puntas o esas cimas de los volcanes nevados, muy bonitos, que se ve desde el centro y se puede apreciar desde diferentes puntos también de la ciudad. Y eso también atrae al turista, atrae a las personas que vienen a ver una ciudad colonial, vienen a ver volcanes, vienen a ver también vienen a probar la gastronomía, que eso también es
en Perú, lo que sí les puedo decir es que en Perú se come muy bien y muy rico. Cada plato supera al otro y eso es también digno de decirlo, porque hay que venir con hambre aquí a Perú y hay que venir también con dieta antes de venir, porque después van a regresar con varios kilitos de más, porque en realidad no se le puede decir no a la comida de aquí, es sumamente rica, hay platos de todo tipo, para todos los gustos, y también algunas mezclas que nosotros allá en Panamá no utilizamos, pero que sin embargo son dependiendo de la región, son muy ricos para lo que es la gastronomía de cada uno de los turistas que vienen acá. Entonces, también otro mito más, ya el agua no está faltando, el agua está bien administrada, como dije anteriormente, se utiliza agua para los procesos y ahora voy a decirle un número muy interesante también. Y por otro lado, el turismo se puede hacer en áreas, por supuesto, mineras. Eso atrae. ¿Qué es lo primero que ve un turista cuando ve un área? ¿O qué es lo que revisa hoy en día? Anteriormente, cuando era el turismo este de aventura, que uno no sabía ni para dónde iba y no había YouTube, no había Google Maps, no había nada donde averiguar dónde iba a parar, uno por supuesto iba de forma aventurera. Pero sin embargo, hoy en día, con todo el tema de la información, uno lo primero que hace es buscar qué es lo que hay en el área, si hay transporte, si el transporte es bueno, si el transporte es malo, si hay infraestructura, ver los comentarios de las personas que han visitado esas áreas y si dicen que la carretera es mala, es muy peligrosa o cualquiera de estas cosas que se construyen con el dinero de los impuestos, no brindan esa seguridad o esa tranquilidad para poder llegar de un punto a otro, entonces las personas no van y no visitan. Entonces, esa infraestructura se construye de dos formas acá. Una es, por supuesto, con los impuestos que se pagan, con las regalías, en el caso minero, en este caso, que es una de las actividades más fuertes que hay acá en la región, y entonces con ese dinero se construyen estas obras, carreteras, infraestructura, aeropuertos y todo lo que uno se puede imaginar para poder llegar a un lugar turístico, como es en este caso Arequipa y por supuesto lo que nosotros queremos allá en Panamá. Por otro lado también hay una modalidad en donde están los canon, acá le llaman canon, pero eso lo voy a averiguar para llevarle la información en un video más corto, en donde es obra por impuesto. En otras palabras, para que todos lo entendamos, la empresa, en vez de pagar los impuestos, lo que hace es que se compromete entonces a construir una infraestructura que necesita la región en base a los impuestos que tiene que pagar. ¿Cuál es la ventaja de esto y y cómo se ha visto también un desarrollo mayor en las regiones? Es porque la empresa privada tiene menos protocolos, las decisiones se toman más rápido y además de eso también las obras se construyen más rápido y por supuesto a un menor costo. ¿Por qué un menor costo? Porque cuando el gobierno en todos lados paga, por supuesto, paga en función a avances que se vayan haciendo, los precios van cambiando, los precios de los materiales, los insumos, todo el salario, por supuesto, entonces eso va aumentando los costos, y no quiero decir otra palabra más que tal vez ustedes se están imaginando, todo eso sube los costos y a la vez entonces no sale la obra 3 o 4 veces más caro de lo que podría salir. Bueno, acá lo que se hace es que en vez de la empresa, hay muchos otros ejemplos de construir la carretera. La carretera la construyen con menor presupuesto, mucho más rápido y hasta con mejor calidad. ¿Por qué? Porque van a ser auditados y también tienen que entregarla de forma que pueda cumplir con todas las especificaciones. Construye rápido y se construye de forma eficiente. Pero si se quiere un centro de salud, eso puede ser otro de los ejemplos para llevarlo un poco más a Panamá. Si se necesita una escuela que está cerca de los proyectos o que en realidad es muy difícil o de áreas de difícil acceso para el Estado poder hacerlo, entonces que las empresas privadas lo hagan. Y eso por supuesto, se audita y se va, entonces se deduce de
los impuestos que se tienen que pagar, pero la ya la están aprovechando, por decirlo así, toda la ciudadanía, y esto hace que, por supuesto, podamos ver esos impuestos que estamos pagando, lo podamos ver más rápido y lo podamos ver entonces y aprovechar mucho más rápido. Por otro lado, también está el tema que ya vimos de que sí aportan al turismo, el tema del agua también, a pesar de que es un área seca, aprovecha muy bien el área, tiene una muy buena planificación con respecto al tema del agua y por supuesto, por otro lado también el tema de la regalía o los impuestos, cómo se puede aprovechar de una forma más eficiente. Y en este sentido, entonces, el tema de obra por impuestos, para darle un ejemplo. Entonces ya llevamos tres temas que son tabú allá en Panamá o que son tergiversados allá en Panamá. El agua, el turismo y los impuestos. Que se roban los impuestos, que esto nunca llega. Bueno, hay mecanismos que ya se están implementando en otros lados que podemos llevarlo nosotros a Panamá, ¿por qué no? Pero sin embargo, necesitamos también del apoyo de los gobiernos